Hola, mi nombre es Fernanda Sobral y el día de hoy vamos a resolver un quiz de física del MIT que tiene 10 preguntas. Entonces, bueno, vamos a comenzar por la parte 1. En la parte 1 tenemos una gráfica que se ve de esta manera, donde está graficando distancia, aquí, contra tiempo, en el eje de las X. Distancia en metros y tiempo en segundos. Entonces dice, la distancia inicial entre K y L es... Quiere decir qué espacio hay entre esta gráfica de aquí, que está, la línea verde, y esta que es la línea punteada, L, ¿no? Entonces vamos a contar cuántos espacios hay de K a L. Entonces de aquí va de 0 a 4 y de 0 a menos 5. Pero como queremos tener la distancia total, lo volvemos positivo, lo tomamos como valor absoluto. Entonces 4 menos 5 nos da 9. Y esa es la primera respuesta. Después, en el tiempo 3, que estaría por aquí, la distancia entre K y L es decir, en el tiempo 3 podemos ver aquí que L está en menos 2 y K sigue igual en 4. Entonces 4 más 2, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces sabemos que la distancia es de 6 metros en el tiempo 3, entre las dos gráficas. Luego dice, ¿cuál es la velocidad instantánea de K en un segundo? Entonces aquí podemos ver que en un segundo K sigue en la misma posición que tenía en el segundo 0 y que en el segundo 2. Quiere decir que no se ha movido. Entonces ni se va a mover, ¿no? Al menos por un segundo, lo sabemos. Entonces quiere decir que su velocidad en ese momento es 0. Esto se justifica porque al bloquear solo este segmento de la gráfica de K, nosotros vemos que esto sería una línea donde X es igual a 4, es decir, que la posición siempre sería 4, ¿no? En esta parte. Y la derivada de un número de una constante es 0. Entonces, como sabemos que la velocidad es la derivada de la distancia, pues en este caso la derivada de un número sería 0. Entonces, la pregunta 4 nos dice, ¿cuál de los siguientes está más cerca de la velocidad instantánea de K en t es igual a 6? T es igual a 6 es aquí. Como sabemos, la velocidad instantánea sería la pendiente de esta recta, es decir, lo que se obtendría al derivar la ecuación de esta recta. Entonces nosotros lo vamos a obtener con la fórmula de la pendiente. Aquí tenemos el punto 3,4 y aquí el punto 6,0. Entonces vamos a restar las coordenadas en Y y a dividir eso entre la resta de las coordenadas en X. 0 menos 4 nos da menos 4 y 6 menos 3 nos da 3. 1.3333333. Y la más cercana aquí sería menos 1.4 porque pues como se puede ver aquí la pendiente es negativa. Muy bien. Entonces, la pregunta 5 nos dice, ¿cuál es la velocidad instantánea de L en t igual a 6? Entonces, en este mismo punto, aquí en 6, tenemos que L mantiene su misma posición, por tanto su velocidad sería 0. La pregunta 6 nos dice, ¿cuál es la velocidad promedio de L entre t0 y t10? Esto lo vamos a ir restando las coordenadas de x sobre la resta de las coordenadas de t. Entonces tenemos que este punto cuando está en 10 es 10,4 y cuando está en 0 es 0,-5. Entonces vamos a restar 4 menos menos, que sería más 5, que es el punto de aquí, sobre 10 menos 0, porque aquí está en t es igual a 0, lo cual nos da un total de 0.9 metros sobre segundo, que sería la respuesta a nuestra pregunta 6. Después tenemos la pregunta 7. La pregunta 7 dice, ¿cuál es el desplazamiento de K entre T1 y T10? Para obtener el desplazamiento, tenemos que simplemente calcular la diferencia entre la distancia, el punto en donde se encuentra en el tiempo 10 menos el punto donde se encuentra en el tiempo 1. Porque, como sabemos, el desplazamiento solo mide lo que se movió del punto inicial al punto final sin contar todo el recorrido que hizo. Entonces, aquí tenemos que en T10 está en la posición 0
y en T1 se encuentra en la posición 4, entonces su desplazamiento sería menos 4. Es decir, 4 pasos hacia atrás, se podría decir, ¿no? Luego la pregunta 8 dice, ¿cuál es la distancia recorrida por K entre el tiempo 1 y el tiempo 10? En este caso hay que sumar la distancia que recorrió de acá, acá y acá, todo con valor absoluto, es decir, vamos a ver cuánto caminó. Aquí mantiene su posición constante y aquí comienza a avanzar. Más bien retrocede de 4 a menos 3, es decir, que da 7 pasos. Y de menos 3 sube a 0 en el tiempo 10, es decir, da 3 pasos. Entonces 7 más 3 nos da 10. Entonces 10 sería nuestra respuesta a la pregunta 8. Posteriormente tenemos la pregunta 9, que dice, ¿cómo pueden describirse la posición y la velocidad de K en el momento en que L pasa por el punto X es igual a 0? Entonces, cuando X es igual a 0, L pasa justo por aquí, es decir, sería este punto de aquí. Sabemos que su posición, en este caso, es menor a 0, porque se encuentra debajo del eje del tiempo. Entonces, podemos decir que X de K es menor a 0. Pero su velocidad, debido a que va avanzando, es decir, la pendiente de esta recta es positiva, sería mayor a 0. Entonces, esta es la respuesta. Y por último, la pregunta 10 dice, ¿cuál enunciado describe correctamente el signo de la aceleración de K en 1.6? 1.6 está aquí, K se encuentra en la posición 4, pero no se está moviendo, se encuentra en la misma posición hasta el segundo 3. Esto nos dice que en el tiempo 1.6 la posición de K va a ser constante, por tanto su velocidad sería 0 y su aceleración también sería 0. Y eso es todo del quiz 1. Ahora vamos a pasar al quiz 2. Entonces, para el quiz 2 tenemos una gráfica casi idéntica. La única diferencia es que aquí en lugar de hablar de posición estamos hablando de velocidad. Entonces es una gráfica para velocidad. La pregunta 1 dice, la distancia inicial entre K y L es, para calcular la distancia entre, ya sea recorrida o en este caso entre dos cuerpos, normalmente lo que haríamos sería integrar, es decir, calcular el área que existe entre los dos. Pero aquí, cuando el punto es 0, lo que tenemos es una recta. Entonces no podemos calcular el área. La respuesta sería entonces que no tenemos suficiente información para saber la posición cuando el tiempo es 0. Es decir, la distancia inicial. O sea, para saber la posición de cada uno cuando el tiempo es 0, por tanto la distancia inicial. La pregunta número 2 nos dice, en el tiempo 2.5, que estaría por aquí, K tiene una rapidez de, vamos aquí y podemos ver que tiene una velocidad de 4 metros sobre segundo, que mantiene constante hasta el segundo 3. Entonces esa sería nuestra respuesta. La pregunta 3 dice, ¿cuál es la velocidad instantánea de L en T es igual a 1? Entonces, como esta es una gráfica de velocidad, simplemente buscamos cuando T es 1, tenemos que L se encuentra en el punto menos 4. Esa es su velocidad en el instante en el que el tiempo es 1 segundo, menos 4. La pregunta 4 dice, ¿cuál de los siguientes está más cerca de la aceleración instantánea de K en el tiempo 6 segundos? Entonces aquí ya estamos hablando de aceleración, es decir, derivar esta recta. Como no sabemos la ecuación de la recta, simplemente vamos a obtener su pendiente. Entonces tenemos que en este punto vamos a obtenerla considerando esta sección, ¿no? Entonces este es el punto 3,4 y este es el punto 6,0. Entonces vamos a restar 0 menos 4 entre 6 menos 3, 3. Es decir, que su aceleración instantánea sería menos 1.33333, que en este caso es lógico que sea negativa, pues la recta va hacia abajo. Después, la pregunta número 5 nos dice, ¿cuál es la aceleración instantánea de L
en el mismo tiempo, en los 6 segundos. Aquí podemos ver que su velocidad es constante. Cuando la velocidad es constante no hay una aceleración, pues no está aumentando ni disminuyendo la velocidad. Entonces la respuesta correcta sería 0. La pregunta número 6 dice, ¿cuál es la velocidad promedio de k entre t0 y t es igual a 6? Entonces sabemos que t0 está aquí y t6 está acá. Para calcular la velocidad promedio, lo que nosotros hacíamos era dividir la diferencia entre distancia sobre la diferencia entre tiempo. Sin embargo, pues aquí tenemos que integrar para saber la distancia. Entonces eso vamos a hacer. Vamos a dividir esta zona en un rectángulo y un triángulo. Entonces sabemos que la distancia recorrida en t es igual a 0 es 0, ¿no? Y aquí vamos a calcular el área. Tenemos 4 por 3, 12, más 4 igual por, la diferencia entre 6 y 3 es 3, entonces 4 por 3, 12, entre 2, 6, menos 0, que es la distancia recorrida cuando t es igual a 0, sobre 6 menos 0, que es la diferencia entre el tiempo. Y esto nos da un total de 18 entre 6, que es 3. Entonces la respuesta sería que la velocidad promedio es de 3 metros sobre segundo. Bien, la pregunta número 7 dice, ¿cuál es el desplazamiento de k entre t0 y t10? Entonces nosotros tenemos aquí nuestras gráficas y sabemos que para saber la distancia recorrida, pues simplemente hay que obtener estas áreas, ¿no? El desplazamiento, por tanto, sería el área de esto, que es lo que avanzó, menos el área de esto, que es lo que retrocedió, sería un área negativa. Entonces ya habíamos calculado el área de esto y sabemos que es 18, menos el área de aquí, la distancia entre 10 y 6 es 4, que sería la base de este triángulo que se forma, por la altura, que sería menos 3, que justo aquí tenemos el punto 8 menos 3, es aquí donde está este punto, entonces sería 4 menos 3, entre 2, porque es un triángulo, nos da 6, entonces su desplazamiento sería de 12 metros. ¿Ok? Después, la pregunta número 8 nos dice, ¿cuál es la distancia recorrida por k entre t0 y t10? Entonces aquí ya habíamos obtenido las dos áreas. Sabemos que esto tiene un área de 18 y esto tiene un área de 6. Pero el desplazamiento, la distancia implica todo lo que caminó el cuerpo del que estamos hablando, por así decirlo, todo lo que se movió. Entonces vamos a sumar estas dos áreas y nos da un total de 24 metros, lo cual sería la distancia recorrida por k entre t0 y t10. La pregunta número 9 nos dice, ¿cómo pueden describirse la aceleración y la velocidad de k en el momento en que L cambia la dirección de su movimiento? Entonces, sabemos que L cambia la dirección de su movimiento en el punto en el que la velocidad es igual a 0. Es decir, que en este momento pasa de una velocidad negativa de retroceder a una velocidad positiva donde está avanzando. Entonces, en este punto tenemos justo aquí, este punto de aquí en K. Sabemos que su velocidad es negativa, pues está debajo del eje del tiempo. Sin embargo, su aceleración es positiva, porque la pendiente de esta recta es positiva, ¿no? Es decir, que va aumentando, ¿no? Entonces, tenemos una aceleración de k mayor a 0 y una velocidad de k menor a 0. Y por último, nos pregunta cuál es la rapidez relativa entre k y l en t es igual a 0. Entonces, su rapidez relativa sería la resta de las dos velocidades. Entonces, aquí 4 menos menos, que sería más, 5, que es igual a 9 metros sobre segundo, que sería entonces la rapidez relativa entre k y l cuando el tiempo es igual a 0. Y eso sería todo del quiz 2. Muchas gracias.